Primero quiero saludar a todos y agradecer al Centro de Alta Formación Obstétrica por la gran oportunidad de llevar estos 3 días importantísimos sobre lo que es la actualización en lo que es la prevención del cáncer uterino y el cáncer de mama. Quiero saber si se escucha bien y si se ve la pantalla, por favor. Me pueden escribir por el chat y ya les voy avisando que la interacción para estos 3 días de cursos importantes va a ser por el chat. Vamos a interactuar, vamos a tener algunas herramientas TIC también para hacer un feedback de todo lo que vayamos avanzando. Las preguntas que ustedes puedan realizar también lo van a hacer a través del chat o pueden levantar la manito o activar el micrófono, pero siempre levantando primero la mano para poder tener el orden, ¿ok? Y el feedback va a consistir en cada clase, vamos a dar unos links para que ustedes puedan responder de tal forma que nosotros vayamos aclarando algunos puntos que de pronto no están muy claros o hay algunas dudas, ¿ok? Entonces hoy día es el día 1, vamos a hablar un poco de los 3 días, de lo que comprende en relación a la prevención del cáncer uterino y del cáncer de mama, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que entender es por qué y para qué estamos acá, qué queremos aprender. Y uno de los objetivos es justamente tener todas las herramientas digamos, de lo que tenemos hasta actualmente en nuestro Perú para poder prevenir o disminuir las incidencias en cuanto a cáncer de uterino y sobre todo el cáncer de mama también, ¿no? Un poco olvidada tal vez el tema del cáncer de mama, pero sí que también es bastante importante porque causa mortalidad en nuestro país sobre todo. Dicho esto, hoy vamos a hablar un poco de todos estos 6 puntos que ustedes ven aquí. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando y como introducción es importante que ustedes me digan en esta lámina que observan si hoy por hoy vamos a ver, imagino yo que todos aquí que estamos ya ejerciendo la carrera, ¿es así? Si por ahí alguien me dice, sí, ya estoy laborando o no, soy estudiante, sería muy bueno para poder un poco aterrizar los conceptos que vayamos dando en estos 3 días, ¿ok? Y también por ahí me gustaría saber desde qué lugar se están conectando, ¿sí? Mientras yo hago las preguntas, ¿no? En esta imagen quiero que ustedes me digan si ya sea que ustedes sean, digamos, egresadas o no, si han visto o han tenido la oportunidad de ver en sus pacientes el cuadro A y el cuadro B. Y si es sí la respuesta, entonces la pregunta va, en cuál de las imágenes, de la izquierda o la derecha, ustedes harían un tamizaje? ¿En el cuadro A o en el cuadro B? ¿Dónde harían un tamizaje? Ya hablando que pues los tamizajes hablamos como herramienta secundaria, que lo vamos a ir hablando en las siguientes clases. Entonces, la pregunta es, ¿en qué? En A, me dicen por ahí Carmen. Muchas gracias, Carmen. Dice Yulisa también. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana Lucía? También dice. Ok. Y ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué, a qué edad nosotros debemos empezar a tamizar, ¿no? ¿Y por qué no la ve? Bueno, vamos a ver que en el caso de la imagen B o el lado derecho, vamos a ver que ya encontramos algunos signos clínicos donde nos da una idea de lo que podemos estar teniendo en este cuadro, que es una sospecha de un cáncer de uterino. Ojo, no estoy diciendo un cáncer, por más que evidentemente los síntomas me puedan apuntar a ello, sino estoy hablando de una sospecha, ¿ok? Claro, vemos aquí que la anatomía en la parte derecha pues está alterada, hay una lesión, hay una gran lesión exofítica, exo fuera, ¿no? Y además hay signos clínicos como sangrado, el aspecto cerebroide, etcétera, que me dan a mí luces de que yo estoy en un cuadro de una sospecha de un cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, aquí no podría tamizar, porque de lo contrario podría dañar un vaso y esto empezar a sangrar profusamente y poner en riesgo la salud de la paciente. Por ello es que no se debe tamizar en el caso B. ¿A qué edad se debe empezar? Bueno, la norma técnica dice de 25 a 64. Perfecto. Yo les pregunto algo. Muchas gracias, iPhone. No sé cómo te llames, pero aquí figura iPhone. Yo les pregunto algo. Si em, en nuestra localidad, en el centro de salud, en el establecimiento que estemos ahora, actualmente, si tu paciente empezó la actividad sexual
a los 15 años, imagínense ustedes, y luego de 6 años de haber tenido relaciones sexuales o una actividad activa, sexualmente hablando, y viene a los 21 años y te dice, obstetra, quiero que me realice el Papá Nicolau. Y yo, según la norma, o tú, según la norma, le vas a decir, no, pero espérate, todavía a los 25 años. ¿Esto sería dable? ¿Esto sería correcto? Díganme ustedes, si es sí o no. Ujú, exacto. Entonces, recuerden ustedes que las normas están hechas para una población macro, ¿sí? Y la gran mayoría, pues sí, pues a través de la norma tenemos que clasificarlas según grupo etario. Y ahí van a estar las de 25 a 64 para que arranquen con una citología. Sin embargo, hay excepciones, como la pregunta que les acabo de hacer. Exacto, Ana Lucía, muy bien dicho, de acuerdo a la zona, a la realidad donde nos encontremos, nosotros tenemos que tener la capacidad de análisis y recuerden que todos las y los obstetras somos profesionales científicos que siempre estamos estudiando, haciendo estudios, investigando y por lo tanto aplicamos todo ello para ubicarnos si nuestra paciente y analizar el caso, nuestra paciente, cuál es el manejo adecuado obviamente según la norma, pero también viendo que en algunas localidades o situaciones va a haber excepciones como esta, ¿no? Y al inicio de la relación sexual, de acuerdo a la regla de cada lugar, y Flora nos dice, y al inicio de la relación sexual, por supuesto, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver este video. Si se escucha, si no se escucha, me comentan en el chat. Ahí va. Quiero que luego de ver el video ustedes me comenten solo una palabra que descifre todo el video, ¿ok? O alguna frase reflexiva con respecto a este video. ¿Cómo te sentís hoy? Cansada, pero con menos dolor, por suerte. Ah, mira qué bien. Buenísimo. Bueno, vamos a ver tu tatú. Muy bien. Bueno, vamos a tener que empezar a irradiar la zona abdominal, después vamos a hacer braquiterapia y voy a ordenar otros análisis también. ¿Cómo? ¿Tan rápido? No fue rápido. Esto debe haber demorado por lo menos 10 años en desarrollarse o más, porque no presenta síntomas. Por eso es importante controlarse cuando uno está sana, cuando no tiene molestias. Claro, a mí me empezó a doler ahora. Empieza a doler porque invade otros órganos. Está avanzando. Con un PAP periódico esto lo hubiésemos detectado antes. ¿Solamente con eso? Sí. Pero entonces si hubiese... Bueno, ¿cómo seguimos, doctora? Ahora hay que pelear. Bien, hasta este punto, ¿cómo definirían este video en una sola palabra? Por ahí ya me escribieron prevenir, me han dicho prevención, el cáncer no avisa prevención, muy bien.
Kelly, Flora, Juana, excelente, ¿no? Y hay una frase que la paciente repite y dice, ¿no? Y reitera, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? iPhone me dice prevención. Ella dice, si hubiera, ¿no? Si hubiese realizado un papá Nicolau. Pero ¿por qué no se lo hizo? ¿Porque no quería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no se hizo un papá Nicolau? Yo creo que cualquier persona, por vergüenza, dice por temor, por desconocimiento, Ana Lucía, exactamente, desconocimiento. Muchas de las personas con las que nosotros nos vamos a topar en consulta y veamos un caso como el de nuestra paciente que acabamos de ver en el video, muchas de ellas no han tenido ese conocimiento de que existían herramientas de tamizaje. Es más, ni sabían de lo que era el papilomavirus humano, ni qué repercusiones puede tener en la salud de las personas, hombres o mujeres. Entonces, desde el desconocimiento empieza todo, ¿no? No hay desconocimiento, no se sabe de qué es el virus o por qué produce un cáncer o quién produce el cáncer y cómo podemos evitarlo o cómo podemos evitar que esto progrese, ¿no? Entonces, desde ahí es importante analizar este video y poder entender a la población muchas veces cuando vienen estas situaciones, ¿no? No es que no quiera. Y en algunos casos sí, lo que decía sus colegas, ¿no? Por vergüenza. A veces saben, pero tienen vergüenza. O a veces hay mucho esto de que es que mi amiga me dijo que me va a doler, ¿no? Entonces me va a doler, entonces prefiero no. O no me siento por malestar, me siento bien, entonces ¿por qué iría a que me chequeen si yo me siento bien? Y también es parte del desconocimiento que no todas las personas que tienen una lesión intraepitelial van a tener síntomas. Entonces, mientras que la paciente no tenga síntomas y no acuda al consultorio, pues sabemos que esa lesión va a ir progresando hasta que ésta pueda transitar a un cáncer en este caso, intraepitelial, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta ello cada vez que nos cursemos con nuestros pacientes. Entonces, la idea de nosotros hoy en estos 3 días de curso, que van a ser súper rápido, van a ver ustedes que se va volando, es que en la vida de nuestras mujeres, en cualquier etapa de vida, vamos a tener que intervenir desde la educación, desde la prevención, para que cada mujer pueda disfrutar de cada etapa de su vida sin interrupción de esta enfermedad tan letal que no solamente repercute a la paciente que tiene cáncer, sino al entorno familiar, incluso a la nación, al Estado, porque la mujer que tiene cáncer deja de aportar económicamente también al país. ¿Ok? No solo afecta a la familia, sino a todo un país. Y la idea es que nosotras y nosotros que estamos preparándonos y capacitándonos, podamos ayudar a que estas mujeres no padezcan esta enfermedad. Ese es el objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Con las herramientas que vamos a aprender hoy día. Entonces ahí hay una pregunta, ¿no? O más que todo una reflexión. Cualquier persona que tenga vulva y que inicie actividad sexual está en riesgo de transmisión del virus del papiloma humano. Tanto mujeres y hombres transgéneros que todavía tengan cuello de útero, ¿no? Estamos hablando según una sociedad heteronormativa, hombres y mujeres, pero si hablamos de incluso personas transgéneros, hay que ver que si la paciente o la paciente tiene cuello uterino, está en riesgo, si ya inició la actividad sexual, está en riesgo de padecer cáncer de cuello uterino, ¿ok? Mm, por aquí nos decía Miriam, no hubo suficiente información. Meda le dice, podemos hablarle de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino desde la adolescencia. Exacto, por supuesto. Desde la adolescencia podemos hablar desde el autoconocimiento de nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve cada parte de nuestro cuerpo? Recuerden que la vivencia dentro de la sexualidad no solamente es hablar de coito o relaciones sexuales, sino hablar desde quién soy yo, cada parte de mi cuerpo, por qué está ahí, para qué sirve, desde los valores, desde la parte educativa. Es decir, la sexualidad es algo mucho más amplio e integral que nos va a ayudar a entender cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, pero también a valorar cada parte de nuestro cuerpo. Y dentro de ello va a introducirse también la educación sexual integral, que tiene que ver estas cuestiones de evitar riesgo. Ojo, cuando hablamos de educación sexual integral, que es otro tema muy importante, no hablamos solo de prevenir ITS o prevenir embarazo o prevenir CACO, no, sino hablamos de más allá de ello, de poder saber
que nuestro cuerpo es valioso, que nuestro cuerpo puede transitar por ciertas situaciones, pero también si yo conozco mi cuerpo, sé para qué está ahí, por qué y qué parte funciona y cómo funciona, yo voy a aprender a cuidarlo también, ¿ok? Siempre la educación hay que llevarlo del autoconocimiento y el valorar cada parte de nuestro cuerpo y no desde el miedo, no decir, mira, si no te haces esta prueba te vas a morir de cáncer. No, porque se ha demostrado que la educación desde el miedo no funciona, ¿sí? Entonces, vamos a ver, yo les tengo por aquí, a ver, un link donde ustedes van a ingresar aquí y esto vamos a hacerlo en cada clase al inicio y también al final de los 3 días que vamos a estar con ustedes. Y un poquito es para, a ver, ¿dónde está? Para poder entender, ¿no? Y hacer ese feedback que queremos hacer con ustedes. Ya les estoy colocando aquí en el chat. Aquí. Ingresen ahí, por favor. Y yo voy a dejar de compartir esto para compartirle la otra pantallita, ¿ok? Vamos a ver. Esto. Listo. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Listo, aquí van a ver un código que es el 462. Igual se lo voy a escribir, 462-9673. Vayan ingresando y coloquen este código. 462-96 y 73. Bien, copien y péguenlo, ingresen. Y los que no puedan, pues nada, no pasa nada, ustedes contesten por el chat. Bien, entonces la idea es que ustedes van a tener 20 segundos nada más para contestar cada pregunta. ¿Ya? Al final va a haber un ganador, quien lo haga más rápido y obviamente no haya fallado, va a tener, digamos, el primer lugar, un ganador o ganadora. Ok, vamos a empezar entonces. Empecemos por aquí. Y los que no hayan ingresado no hay problema, contesten por el chat. Ok. El virus papiloma humano en relación al cáncer uterino. Vamos a ver. ¿Cómo se transmite el virus papiloma humano? A ver. Rojo, por relaciones sexuales receptivas o penetrativas sin protección. Amarillo, por contacto sexual con secreción vaginal, oral u otro que tenga PVH. Azul, por penetración vaginal y anal con la persona que tenga PVH. Y verde, todas son verdaderas. ¿Cuál es? A ver, aquí me contestaron 3, me han contestado. El rojo, por relaciones sexuales receptivas o penetrativas sin protección. Claro, es verdad. Otras me han contestado el amarillo por contacto sexual con secreciones vaginal oral o que tenga PVH. También, ¿ok? Y el azul, por ahí nadie ha contestado. Y el verde, todas son verdaderas. Pues esa es la respuesta, ¿no? Todas son verdaderas. La azul decía por penetración vaginal y anal con la persona que tenga PVH. Claro, ¿no? Se necesita que alguien tenga PVH. Y por las relaciones sexuales es una vía, pero también por contacto sexual de las secreciones. Eso no se olviden, porque muchas veces olvidamos preguntar eso, ¿no? Y esto, ¿cómo lo traducimos? Por ejemplo, si nosotros preguntamos a nuestro paciente, a ver, María, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? ¿No? Que es la pregunta típica que cuando hablamos factores de riesgo preguntamos. Y nos va a decir, bueno, yo he tenido 10 parejas sexuales, ¿ok? Pero la otra pregunta importante que hay que hacer es, ¿con cuántas parejas has tenido juegos sexuales que involucren compartimiento de secreciones de los genitales que no necesariamente tengan que ver con coito o relaciones coitales? Y ahí te vas a dar una sorpresa porque te pueden decir, ah, es con 5 o 3 o 2, pero no llegamos al coito, solo era juegos y sí hubo compartimiento de secreciones de genitales. Pues esto es suficiente para poder transmitir alguna de las ITS, ¿no? La verde dice por acá me ha dicho verde, verde, muy bien, gracias. A todos los que están contestando por el chat también, yo los estoy leyendo. Juana, Carmen, Jocelyn, por ahí Flora dice que su internet está mal. Tranquila porque la clase se va a grabar, tranquila. La idea es un poquito hacer ese feedback, ¿ok? Entonces vamos a ir con la siguiente. Bien, Ali va en primer lugar.
Vamos a ver con la siguiente pregunta. Atentos y atentas. ¿Quiénes están en riesgo de transmisión por VIH? A ver. Rojo, casi todas las personas sexualmente activas en algún momento de sus vidas. Amarillo, solamente las personas que mantienen relaciones anales. Azul, solamente las personas trabajadoras sexuales. Verde, muy pocas personas sexualmente activas. ¿Cuál sería? Ujú. La respuesta correcta sería la 10 y ahí han atinado todos y todas. Casi todas las personas sexualmente activas en algún momento de sus vidas van a infectarse con el virus papiloma humano. Y por acá por el chat me han dicho también Rojo, Jocelyn, Kelly, Luciana, Yanela, Rojo, Rojo, Juana me dice Rojo, Stephanie Rojo. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos muy bien, ¿ok? Vamos con la siguiente. Ali sigue en primer lugar. Vamos a ver. La mejor forma para prevenir la infección por el virus papiloma humano es vacunarse antes de iniciar la vida sexual. ¿Qué son ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Será la mejor forma? Por acá por el chat me están contestando ya, ¿no? Me dicen verdadero, verdadero, verdadero. Y por el jueguito, faltan 5 segundos para acabar. La herramienta tica del Kahoot estamos utilizando hoy día, pues sí, todos coinciden verdadero, ¿no? Claro, hay muchas más herramientas que nos ayudan a prevenir la infección por el VIH. Claro que sí, ¿no? Pero el gold estándar va a ser y sigue siendo hasta ahorita el virus, la vacuna contra el virus papiloma humano, ¿ok? Bien, Ali sigue en primer lugar. Vamos con casi la penúltima. La mayoría de las personas no presentarán ningún síntoma por la infección por VIH. ¿Verdadero o falso? La mayoría de las personas no presentarán ningún síntoma por la infección por VIH. ¿Qué dicen ustedes? Por acá, por el chat me dice Rosa, Juana, iPhone Kelly, me dice Azul, verdadero, ¿no? Vamos a ver por aquí por el Kahoot que nos dicen. Carmen también, María el verdadero. Y sí, nos dicen verdadero, nos dicen la gran mayoría, ¿no? Claro, ¿no? La mayoría de las personas creen que cuando van a tener la infección por VIH, incluso una lesión intraepitelial, van a tener alguna molestia y recién entonces ahí deberían acudir al establecimiento. Y esto no es así. Más bien, la gran mayoría va a tener infección, incluso la lesión, y no necesariamente va a tener síntomas. Cuando la paciente se puede dar cuenta cuando está haciendo sus tamizajes o sus pruebas regularmente y descubren en alguna de esas pruebas que pues hay una lesión, ya sea lesión de bajo grado o de alto grado, o lo que antiguamente conocíamos como NIC 1, NIC 2, NIC 3, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos con la última. La vacuna tetravalente protege contra todos los PBHs de alto riesgo. Rojo sí siempre, amarillo no, azul ninguna es correcta y verde solo PBH 6 y 11. A ver. Por acá por el chat ya me está diciendo Stephanie, iPhone, que no, que no. Y aquí me han contestado, ninguna es correcta, ¿no? La vacuna tetravalente protege contra todo. La respuesta es que no necesariamente, o sea, la vacuna tetravalente me va a proteger con algunos virus. Sí, me va a proteger, pero no contra todos los virus. Si dice tetra, ¿contra cuántos virus me está protegiendo? ¿No? El prefijo tetra, ¿contra cuántos virus? 4. 2 de bajo riesgo y 2 de alto riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, solo me está protegiendo con estos 4 PBH y no me está protegiendo contra todos los PBH, ¿sí? Entonces es importante tener clarísimo eso, porque a veces muchas personas suelen decir, ay, yo me vacuné, ok, entonces ya no voy a tener cáncer de cuello uterino. Eso es falso, ¿ok? Es falso. Sí, entonces, en conclusión, si la paciente se vacuna, entonces ¿va a requerir de pruebas de tamizaje? Por supuesto que sí. ¿Qué ha pasado? Que las que se vacunan versus las que no se vacunan, en las que se vacunaron van a tener menos riesgo o mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Qué dirán ustedes? ¿Las que se vacunan tendrán menos riesgo o más riesgo de tener cáncer de cuello uterino? Exacto, ¿no? Entonces, esa es la idea con las vacunas, menos riesgo. Pero no es que no se van a hacer tamizajes, se van a seguir tamizando igualmente. ¿Ok? Muy bien, entonces... Bueno, aquí nos sale la tablita, un poquito para ir ya. Luz está en tercer lugar, Bri en segundo lugar y en primer lugar está
A ver. Ali. Bien. Bien, muchas gracias por haber jugado esta herramienta TIC. Cada día vamos a tener una herramienta TIC para jugar, ya sea al inicio o al final, ¿ok? Entonces vamos a continuar. A ver, un ratito que yo tengo que salir de acá porque si no la bulla no me va a dejar continuar con ustedes. Bien, entonces continuamos por acá y vamos a compartir y nos vamos aquí. Aquí. Listo. Nos quedamos aquí. Ya hicimos la herramienta TIC y ahora vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver, y ya estamos poco a poco dando algunos alcances de lo que es el virus papiloma humano. Y lo cierto es que este virus de papilomavirus humano o VPH o HPV, como lo quieras llamar, según el doctor Harold Surhauser, que es un médico que descubrió la relación que existía entre el virus del papiloma humano y la relación directa que tenía con las personas que tenían cáncer uterino. Pues bien, gracias a ese estudio se determinó que en un 97,7, 99,7% de los casos de estas personas que tenían cáncer uterino estaba relacionado directamente con quién, con el PBH oncogénico. Ojo, al decir oncogénico estamos hablando de PBH, no cualquier PBH, estamos hablando de un PBH de alto riesgo, que ya poco a poco vamos a entender qué es de alto riesgo y qué es de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en nuestro país, vamos a ver que hay más o menos 4.300 nuevos casos de PBH, perdón, de cáncer uterino, y que en nuestro país más o menos 2.200 mujeres mueren aproximadamente cada año a causa del cáncer uterino. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta relación que existe entre el virus papiloma humano con el cáncer uterino no solamente va a ocurrir en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Es así que dentro de los grupos de los PBH que producen cáncer uterino vamos a reconocer a dos que van a producir dentro del 100% el 70% de los cánceres localizados a nivel de cuello uterino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los PBH producen cáncer también en otras partes del cuerpo? Pues sí, producen cáncer vaginal, perineal, anal, incluso orofaringe, ¿no? Pero hablando netamente solo de cáncer uterino, hablamos que estos PBH de alto riesgo en un 70% están ocasionados por dos tipos de PBH de alto riesgo. Y vamos a conocerlos. ¿Quiénes son? Son dos que son las cepas oncogénicas 16 y la cepa oncogénica 18, ¿no? Que son cánceres que producen cánceres a nivel anogenitales y son de alto riesgo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, él es el doctor Harold Surhausen, que hablábamos que en el 2008, pues, exacto, Flora, 16 y 18, ¿no? Las dos cepas, digamos, que tienen mayor prevalencia entre todas las cepas oncogénicas. En el 2008, el doctor Harold Schulze fue el que descubrió y ganó el premio Nobel justamente por la relación que él descubre de las pacientes que tienen cáncer uterino y la relación directa con el virus de papiloma humano de alto riesgo, es decir, el PBH, y que provocaban justamente el cáncer de cuello uterino o el cáncer cervical. Dicho esto, vamos a ver que nosotros vamos a tener en cuenta que el cáncer uterino no solamente se da en el cuello de útero, sino también en el ano, en la vulva, en la vagina, en la orofaringe, y no solamente en personas que tienen vulva, sino también en personas que tienen pene, ¿no? Y hablamos en el pene, en la orofaringe en ambos sexos, ¿no? En el ano en ambos sexos, ¿no? Entonces es importante que no solo enfoquemos en sexo solo a la mujer. Sí que es importante que ya hemos visto que el 70% está relacionado con un cáncer regional, como es el cáncer uterino, y que obviamente es lo que nos demanda ahora el estudio, pero hay que tener en cuenta también las implicancias que va a tener tanto al otro sexo como es las personas que tienen pene y en diferentes áreas que lo que acabamos de ver. Ahora, en esta entrada de lo que es conocer el virus papiloma humano y qué es lo que implica y cómo podemos prevenir, tenemos que conocer varias cosas fundamentales. Dentro de, dentro de ello, ¿se escucha? ¿Se escucha, chicos? ¿Hay algún problema con el audio o la imagen? ¿Me comenta? ¿Me comenta? A ver, a ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, 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 ok. Ok, que tenía una llamada por aquí, pensé que algo pasaba. Muy bien.
Ok, entonces les decía, si nosotros queremos empezar a trabajar bien, yo tengo que conocer de qué voy a hablar. Y para conocer de qué voy a hablar, yo tengo que saber qué es la infección del PVH, qué es el PVH, qué son esas lesiones que luego de la infección va a producir el PVH, qué son esas lesiones precancerosas o lesiones de bajo riesgo, de alto riesgo, y luego qué pasa para que esto migre a un cáncer cervical. O sea, yo debo conocer esto. Si no conozco esto, yo definitivamente no voy a hacer bien el trabajo, ¿sí? Para ello es importante ver un poco el panorama, ¿no? ¿Dónde estamos? A nivel mundial y a nivel incluso de nuestro país, sabemos que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que es prevenible. Ya lo sabemos, sabemos cómo se previene y sabemos para ello que tenemos que utilizar la prevención primaria a través de la vacuna, a través de la educación, de identificar factores de riesgo, ¿no? Y que esta enfermedad puede curarse o puede prevenirse o puede incluso en lesiones precancerosas de bajo o de alto riesgo puede curarse si se detecta a tiempo o tempranamente y sobre todo si se da un tratamiento adecuado. Y esta todavía hoy por hoy sigue siendo uno de los tipos de cánceres más comunes en nuestro país. Y aún sigue siendo una de las causas de muerte por cáncer en mujeres de todo el mundo, no solo en nuestro país, ¿no? Entonces, esas cosas debemos conocerlo sí o sí. También las previsiones y los estudios que nos dicen qué va a pasar de aquí al 2030. Se ha hecho estudios desde el 2018 y hasta proyecciones al 2030 y se ha visto que la incidencia anual va a ir incrementando si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Vamos a ver que también que la mortalidad anual, si seguimos haciendo lo mismo, no cambiamos en mejorar las estrategias, en ver que más personas se eduquen, que tengan la información, vamos a ver que la mortalidad anual también va a ir en aumento hacia el 2030. Y también tenemos que identificar que más del 85% o aproximadamente el 85% de las mujeres que son afectadas por el cáncer uterino van a ser mujeres jóvenes y sobre todo que viven en países más pobres y que tienen un bajo grado de instrucción. ¿Ok? Entonces, esto va de la mano con la desinformación. Nuevamente, vuelvo a reiterar, la desinformación es el primer enemigo para poder combatir el cáncer uterino. Y entonces tenemos que tener eso muy en claro cuando vamos a abordar a nuestra población en cualquier ambiente que estemos trabajando. No necesita ser un docente experimentado para poder dar una charla, una clase, un taller en la población donde tú te encuentres. Con conocimientos básicos como hoy día, las que vas a tener hoy, mañana y pasado, es suficiente para hacer una campaña, un taller, una clase, una charla, etcétera, de acuerdo a la población que tú estés trabajando. ¿Ok? Entonces, la primera causa de muerte en el Perú siguen siendo las neoplasias malignas y dentro de ellas está el cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Además de eso, tenemos que tener en cuenta que Globocan ya nos va diciendo que el número de casos nuevos que van reportándose, ¿no? A nivel de lo que es el cáncer uterino, desde el 2022 vemos que es 12,3, por ejemplo, pero esto, comparándolo con las muertes a nivel de nuestro país, está en 11%, por ejemplo, y esto, si seguimos haciendo las mismas cosas, como ya vimos las previsiones o las predicciones para el 2030, vamos a incrementar las tasas de mortalidad o incidencia, ¿no? El segundo punto que yo tengo que tener claro para poder trabajar dentro de este campo es conocer la anatomía de mi paciente. Si yo no conozco la anatomía, yo el 50% de lo que puedo aprender hoy día, tal vez se quede en eso, como un 50%, porque no voy a saber identificar si realmente estoy en el epitelio glandular, si estoy en el epitelio policertificado, si estoy en la zona de transformación, si dentro de la zona glandular he identificado un riesgo como ITS que puede incrementar el riesgo para la prevalencia del virus papiloma humano. Es decir, si no me ubico en el campo donde estoy trabajando, entonces yo tendré una deficiencia de un 50% para poder abordar la sospecha o para poder abordar la infección o la lesión que pueda tener mi paciente. Ahora, con conocer la anatomía, tenemos que tener conocimientos muy básicos, porque hablar de toda la anatomía nos llevaría
toda una semana solo hablando de anatomía, pero vamos a resumirlo, vamos a dar como la cereza del pastel y vamos a hablar en términos generales, pero digamos, claves para poder tener en cuenta dónde estamos trabajando. Y para ello yo tengo que conocer la vulva, tengo que conocer la vagina y el cuello del útero, ¿no? Si nosotros vemos esta imagen, vamos a ver por acá, vamos a ver que tenemos la vulva, tenemos la vagina, ¿ok? Que tienen, y tenemos el cuello del útero que tienen diferentes tipos de epitelio. O sea, no vamos a comparar el epitelio de la vulva, el epitelio de la vagina y el epitelio del cuello del útero. Son totalmente diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de un epitelio cilíndrico, estamos hablando, por ejemplo, de la parte endocervical del cuello de útero, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta zona del cuello uterino hay predilección por ciertos virus, por ciertos microorganismos, como es el caso del VPH, por ejemplo, como es el caso de clamidia, trachomatis, como es el caso de gonorrea, por ejemplo, ¿no? Y por eso es importante saber qué tipo de epitelio existe en la zona que vamos a trabajar y qué tipo de microorganismo tienen prevalencia o predilección por esta zona del epitelio, ¿sí? Entonces tenemos el cuello de útero, ¿no? Que pueden haber ciertos, digamos, microorganismos que pueden fijarse aquí. Entonces yo cuando examino a mi paciente ya tengo una idea de lo que pudiera encontrar, ¿sí? En el epitelio poliestratificado o el epitelio escamoso es distinto, ¿no? Yo ya voy a ver aquí no solo un tipo de capa o epitelio, sino voy a ver muchas capas y que estas a su vez tienen subcapas que me van a ayudar a mí a diferenciarlo del epitelio glandular. Y vamos a ver que en este proceso de diferenciar entre el epitelio glandular y el epitelio poliestratificado va a ocurrir un proceso que se llama metaplasia escamosa. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, incluso en los resultados de citología o Papa Nicolau, hay un ítem donde a veces les puede salir ahí, ¿no? Le puede salir, por ejemplo, una metaplasia escamosa leve, una metaplasia escamosa moderada, ¿no? Pues esta metaplasia escamosa es justo la responsable de poder ir teniendo un tipo de epitelio que va a migrar hacia otro tipo de epitelio que es desde el epitelio cilíndrico hacia el epitelio poliestratificado, ¿no? Entonces, saber estos conocimientos me hace entender a mí por qué una mujer de 25 años con un ectropio grande, muy prominente, con predominancia a un epitelio glandular, es diferente a un epitelio en una mujer, por ejemplo, menopáusica, ¿no? Y me ayuda a entender por qué es que se dio esta migración del epitelio o digamos, la transformación de un epitelio a otro, ¿no? Por ello es importante conocer esta parte anatómica. Y asimismo, vamos a ver que en la parte de la vagina y la parte de la vulva es un epitelio poliestratificado queratinizado, ¿no? Entonces, y que también en ciertas áreas, por ejemplo, en la vagina, van a haber predilección por ciertos tipos de microorganismos, por ejemplo, trichomonas, por ejemplo, hongos, la misma flora o la microbiota vaginal, ¿no? Que puede ayudar incluso a que la zona cervical, incluso la vaginal también, pueda tener algún riesgo de alguna predilección por el PVH, ¿no? Claro, si tenemos aquí una infección, por ejemplo, por Gardnerella vaginalis, por ejemplo, hace que esta zona esté friable y por lo tanto la zona del cuello uterino también, ¿no? Entonces, va a haber ciertas situaciones o ITS que van a agravar la situación ya con una infección de PVH o incluso no teniendo una infección con PVH, puede colocar a este cuello de útero vulnerable para la infección de PVH. Por ello es importante que ustedes complementen lo que están llevando ahora de CACU, de cáncer del cuello uterino, también con ITS, o sea que se empapen también de ITS porque ambos van de la mano para poder identificar factores de riesgo, ¿no? Que pueden tener y que pueden ayudar a la predilección de o la persistencia o la predilección del virus papiloma humano. Esto es importantísimo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que incluso en la vulva también podemos tener otros microorganismos como hongos, PVH incluso, ¿no? Y que esta vagina es un músculo que tiene justamente esta parte muscular que que puede hacer que la vagina se elongue. Normalmente puede medir entre 8 y 11 centímetros y puede dilatarse incluso en 3 a 4 centímetros más de lo que nosotros estamos estimando el tamaño, porque tiene una fibra muscular que permite que se adapte al contenido de lo que ingrese. Por ejemplo, en el caso del pene, en el caso de la cabeza cefálica, cuando hay el nacimiento del bebé, etcétera, ¿no?
Entonces, esto es importante entenderlo. Bueno, aquí vamos a ver que normalmente el pH de la vagina debe ser en promedio más o menos lo que estamos leyendo ahí, que es un 4,5. Si nosotros vemos, ¿y por qué es importante, obstetra, tener en cuenta el pH vaginal? Claro, si yo digo, bueno, en promedio debo encontrar un 4,5 en vagina. Digo, no me preocupo, digamos, la microbiota está en equilibrio, no pasa nada aquí, entonces las condiciones del ecosistema están muy bien. Pero ¿qué pasa si encuentro un pH demasiado ácido? ¿Ok? Entonces yo estoy pensando que aquí puede haber una condición, una itis, una candidiasis, por ejemplo, que puede hacer que toda la vecindad donde se encuentra este pH alterado en caso de la vagina pueda afectar también a los otros epitelios que tenemos de vecindad, ¿no? En el caso del cuello uterino. Ahora, ¿qué pasa todo lo contrario? Si tengo un pH muy alcalino, estamos hablando de valores de 6, 6, 7 de pH, entonces estamos hablando que hay una disbiosis en toda la vagina, ¿no? Una disbiosis vaginal, producto probablemente por una trichomoniasis, producto de una vaginosis bacteriana, etcétera, ¿no? Entonces va a haber condiciones donde nosotros vamos a asociar por ciertos tipos de microorganismos que pueden hacer agreste la anatomía y que estas pueden incluso aumentar el riesgo para poder adquirir otras ITS, no solamente PVH, sino, por ejemplo, VIH, ¿no? Que estas mismas, al ser agreste y lacerar las paredes de la vagina o el cuello de útero, pues abren un canal directo para que estos microorganismos puedan ingresar rápidamente, ¿no? Por ello es importante tener en cuenta esto. Bueno, vamos a ver. Anatómicamente vemos que desde que una niña nace hasta que entra en menopausia va a haber ciertos cambios anatómicos propios del estímulo estrogénico que puede aparecer de acuerdo a la etapa, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la recién nacida, vamos a ver que hay una influencia estrogénica de la mamá hacia la niña, ¿no? Pero este es inmediato. Pero luego esto, vamos a ver que hay un tamaño que todavía no logramos identificar como el tamaño que conocemos habitualmente, ¿no? Hay una relación, por ejemplo, entre útero y cuello de útero, o cuerpo uterino y cuello de útero, entre 1:1 la relación. Pero conforme vamos avanzando en la edad y específicamente a partir de la menarquia, ¿no? Vamos a ver que el tamaño va a ser como la que habitualmente conocemos. La relación del útero, del cuerpo uterino y el cuello de útero viene a ser una relación de 2:1, ¿no? Esto es en cuanto a anatomía del útero, pero hablando solamente del cuello uterino, ya es otra cuestión. Ahí vamos a ver que va a haber ciertos tipos de epitelio, el epitelio escamoso, columnar, el epitelio metaplásico. Bueno, un dibujo para poder explicar esto más fácilmente y no detenerme mucho ahí para que no nos demande mucho tiempo, ¿no? En términos muy sencillos, es que digamos, cuando inicia la menarquia, la primera menstruación, también se activa el eje hipotálamico hipoficiario, también hay crecimiento del cuello del útero, esto es el cuello del útero, ¿no? Que inicialmente antes de la menarquia, en la prepuber, pues teníamos un epitelio poliestratificado neto, pero ya cuando empieza, ¿no? la pubertad, aquí vamos a ver que el epitelio glandular que inicialmente estaba dentro, ahora lo vemos hacia afuera, una parte, y una parte exocervical sigue siendo poliestratificado para ambos lados. Por lo tanto, vamos a tener entonces en una mujer en edad fértil un epitelio, ¿no? Con un epitelio glandular, una parte y la más cercana al orificio, que lo llamaremos glandular, y la más lejana al orificio exocervical. Exo, fuera, ¿no? Más afuera. Y entonces identificamos acá en esta zona rojita que se conoce como la ectopía, la famosa ectopía o ectropion, como lo quieras llamar. Sin embargo, esto va a ir cambiando gracias a la metaplasia escamosa que yo les explicaba anteriormente, y esto va a hacer que tengamos una visión de que lo que encontrábamos aquí como un epitelio glandular o una ectopía, que aquí mismo en la ectopía sucede una metaplasia que hace que el epitelio de una sola capa se vaya convirtiendo en una de varias capas, y esto se llama metaplasia escamosa, se produzca acá mismo la famosa zona de transformación. ¿Y esta zona para qué será importante? Bueno, es una guía importante, por ejemplo, cuando hacemos la citología, cuando hacemos la IVA,
¿no? Pero cuando ya la mujer entra en menopausia, la zona de transformación es como si ingresara al canal cervical. ¿Debido a qué? Debido a esa metaplasia escamosa que habíamos explicado anteriormente. ¿Sí? Entonces, rápidamente paso a dar una imagen en vivo de lo que es la ectopía. Esta es la ectopía. ¿Sí? Ustedes normalmente van a ver esto todos los días de su vida cuando estén abordando a sus pacientes. Pero ojo, cuando vean la ectopía, no solo se limiten a la ectopía, sino vean más allá. Más allá significa, a ver, ¿cómo está la secreción de este tejido glandular? A ver, la secreción es blanquecina, mucoide, es aparentemente patológica, cuando debería ser filante, transparente, inoloro, incoloro. Entonces, si yo veo esta secreción que no es fisiológica, yo tengo que sospechar en una ITS. Aparte de esto, bueno, ¿cómo defino yo la ectopía? La ectopía se define como eso, como una pequeña eversión o crecimiento hacia afuera del epitelio cilíndrico, ¿no? Es decir, la parte cilíndrica o endocervical hacia el exterior, ¿no? Y eso mismo nos lleva a nosotros como si lo estuviéramos viendo como una pequeña rosa, ¿no? Pero en realidad la zona más, digamos, roja, por decirlo así, no es que en este momento haya una lesión o haya una infección, no necesariamente, ojo, sino que la ectopía hace que en esta zona se vea ese color porque esta capa que ustedes ven acá roja solamente tiene una monocapa, una sola capa. Y debajo de esa capa está pasando vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos al ser rojos se pigmenta esta coloración rojiza. En contraste al epitelio exocervical, que no solamente tiene una capa, tiene más de dos, tres capas. Por lo tanto, vemos que la coloración no va a ser igual, va a ser un rosado pálido, como ustedes ven acá. Entonces, diferenciar estas dos zonas, primero, es importante para que ustedes puedan identificar luego la zona de transformación. Ok, las cosas, digamos, accesorias que son importantes como la secreción, de qué tipo es la secreción y demás, también son importantes, pero las dos cosas anteriores son básicas para poder avanzar y poder tener claro qué estoy mirando, qué voy a hacer, qué tamizaje voy a hacer y qué me importa a mí encontrar en este cuello de útero. Entonces, yo la voy a colocar. ¿Se nota la flecha donde estoy colocando? ¿Se nota? ¿Se nota? Mi flecha es color blanca. A ver, me dicen ustedes, ¿se nota la flechita donde estoy colocando yo? No la flecha negra, sino la flecha blanca de mi cursor. Sí, perfecto. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo se llama este epitelio? ¿O qué otro nombre tiene este epitelio? Las que ustedes recuerden, todas las que se acuerden de ahora, de los que han leído, etcétera. ¿Cómo se llama esta zona? Toda esta zona. Ok, la ectopía, muy bien. Exacto, la ectopía, ectropia, ¿no? Y todo lo de afuera que tiene un color rosa pálido, ¿cómo se llama? Todo eso de acá. ¿Cómo se llamará? Ujú, exocervix, claro. O epitelio policertificado. Recuerden, no tiene el mismo epitelio, ¿ok? No tiene el mismo epitelio. Entonces, tengan en cuenta ustedes, cada vez que examinen sus pacientes, van a ver esto toda su vida. Identificar dónde está el epitelio policertificado y dónde está el epitelio glandular es sumamente importante para determinar luego la zona de transformación y poder hacer un buen tamizaje. Recuerden que los errores de tamizajes en Papa Nicolau se da en la toma. Y en el Perú, quienes mayor profesionales en número toman los Papa Nicolau, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que más toman citología en el Perú? Bueno, en el Perú somos obstetras, ¿no? Pero en realidad somos nosotras. Entonces, si hay fallas, nosotros tenemos que evaluar qué estamos haciendo en relación a la citología o en la toma, por qué estamos tomando inadecuadamente los papá Nicolau. Porque ¿dónde se va a reflejar esto? En la lectura. Si nosotros no hacemos una buena toma correctamente, entonces la lectura no va a ser leída adecuadamente, porque ¿quién lo lee? El citopatólogo. Si el citopatólogo ve cualquier cosa ahí, no va a poder interpretarlo, ¿verdad? Y va a depender mucho entonces de la correcta toma de la citología. Por eso es importante reconocer este tubo epitelio, para qué, cómo es, cómo funciona, dónde está la zona de transformación, etc., etc. ¿Ok?
Y bueno, ahí un poquito de teoría que ya le hemos hablado ahorita, las capas, la porción fibromuscular, etcétera, ¿no? Y aquí la famosa zona de transformación, que ustedes van a ver el epitelio cilíndrico o el epitelio em, que nosotros llamamos también glandular, y este es el epitelio poliestratificado. Entonces, acá vemos una línea blanca que vendría a ser la separación entre este epitelio y este epitelio. Sería la unión escamo-columnar, que une el epitelio escamoso del epitelio columnar, ¿ok? Y en ese proceso de metaplasia, esta US nueva va a ir migrando, ¿no? Porque el epitelio que en un inicio fue de monocapa, luego va a ir pues tornándose de 2 capas, 3 capas, y esto hace que esta línea inicialmente vaya migrando y migrando, ¿no? Y ya por eso acá tenemos una línea punteada negra, que en algún momento fue una US nueva, pero que ahora es una US antigua, ¿ok? Entonces, en este momento tendríamos una zona que está limitada por la US nueva, que es esta, y la US antigua, que es esta. Y en el área que se encuentra entre la zona punteada, la línea punteada y la línea blanca, tenemos una zona. Esa zona le llamaremos la zona de transformación. ¿Para qué me servirá? Cuando yo o ustedes realizan la citología, yo tengo que estar segura que la muestra sea tomada del exocervix, justo de la zona de transformación, y del endocervix. Para eso me sirve. ¿Ok? Es importante. Y cuando hagan las IVAs también, ¿no? Si yo las IVA, la simulación visual con ácido acético, las hago correctamente, identifico dónde está mi zona de transformación, yo, por ejemplo, si encuentro una lesión acetoblanca aquí, yo estoy encontrando una lesión acetoblanca dentro de mi zona de transformación. Por lo tanto, esta lesión acetoblanca o esta zona acetoblanca es de importancia. ¿Sí? Ya lo veremos después cuando hablemos un poco de IVA. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos del famoso virus papiloma humano. ¿Quién es él? ¿Cómo se comporta? Bueno, sabemos que es el agente causal del cáncer de cuello. Eso lo sabemos, lo tenemos clarísimo, ¿sí? Y también sabemos que este tipo de virus o este virus de papilomavirus humano, lo que hace es, primero que nada, este virus no tiene una actividad mitótica propia. Necesita ingresar al ADN del huésped, en este caso el ser humano, para poder replicarse, ¿sí? Y gracias a esto, este virus es, digamos, complejo a la vez, pero, digamos, vamos a tratar de entender cómo es que actúa. Al tener este virus, más o menos 8.000 pares de base, va a tener en su zona del virus, va a tener 2 tipos de oncogenes, que es L6 y E7, que ustedes ven en rojo aquí en la pantalla. Y estas oncoproteínas o oncogenes, que son L6 y L7, van a actuar en el ciclo celular de nuestras células, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SI del virus papiloma humano de alto riesgo, lo que va a hacer es inactivar al P53 de nuestra célula, ¿ok? Y al inactivarlo, pues evita, ¿no? Que este P53 degrade a los virus, microorganismos que podemos tener en nuestra célula, ¿ok? Hasta ahí nos quedamos con el E6. Y en la otra, el oncogen E7 lo que hace es bloquear el RB, que también degrada microorganismos que pueden encontrarse en las células. Al inactivar el P53, el E6 y el RB, el E7, lo que hace es una alteración en el ciclo normal de la célula que tenemos todas las personas. Y al hacer esto, entonces empieza a haber células que deberían, digamos, por el ciclo mismo celular, las células que están en la superficie y se descaman porque ya están viejas esas células, deberían morir por apoptosis. No lo van a hacer cuando inactiva L6 al P53 o inactiva L7 al RB, no lo hacen y pues, entonces empieza a proliferar células viejas, y al revés en la capa basal, donde hay actividad mitótica de nuestras células, donde hay producción de nuevas células, entonces va a haber alteración y va a haber producción de una gran cantidad de células, y esto hace que en un tiempo esto se convierta en una célula pretumoral. Todavía no hablamos de cáncer. Entonces, cuando hablamos de una célula pretumoral, no estamos hablando de cáncer, estamos hablando de condiciones que pueden hacer que nuestras células
puedan migrar a un cáncer. Entonces, si una mujer, una persona, tiene una célula pretumoral porque tiene el virus, porque ha actuado a nivel del núcleo de nuestras células y tenemos ahora una célula pretumoral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En este punto no es suficiente para ocasionar un cáncer. ¿Sí? Es necesario que exista el PBH para que haya cáncer, por supuesto, pero todavía no es suficiente para que origine cáncer. ¿Qué necesita este virus? Necesita que a esta célula pretumoral necesita cofactores. Si le agregamos cofactores a esta célula pretumoral, entonces estamos hablando sí que luego podemos tener una célula tumoral, o sea, un cáncer. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que de alguna manera simple les quiero explicar cómo es que funciona el virus papiloma humano dentro de nuestras células, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque gracias a esto yo puedo decir en qué momento puedo actuar. Yo voy a actuar cuando mi paciente tiene la infección, podría actuar, yo les pregunto, ¿podría actuar antes que la paciente tenga la infección? ¿Podría actuar cuando la paciente tiene la infección o podría actuar cuando la paciente tiene lesiones intraepiteliales o podría actuar cuando la paciente tiene cáncer? ¿Dónde debería actuar? Es pregunta, ¿dónde debería actuar? A ver qué me dicen ustedes. Mientras leo por aquí algo, a una mujer de 70 años podemos hacerle el PAP. Bueno, según la norma, no, pero va a depender de muchos factores, ¿no? ¿Qué es lo que presenta la paciente, ¿no? Qué es lo que dice tener los síntomas. Si la paciente se moviliza para que se pueda hacer una citología en tu consulta, en tu consultorio, en el hospital. En el hospital, definitivamente, por norma, no le van a hacer, ¿no? Pero si van consulta, a consultorio, y la paciente puede movilizarse, puede y le pide que le haga un Papa Nicolau, por supuesto que se le puede hacer, ¿ok? Antes, dice Maril, a ver, claro, lo ideal es antes, pero también cuando ya hay infección se puede actuar. ¿Y cómo trabajamos aquí con la educación para evitar cofactores o tratar los cofactores, ¿no? O podemos actuar cuando hay lesión precancerosa también, ¿no? Porque tenemos que trabajar los cofactores, tenemos que trabajar con tamizajes y podemos actuar. Cuando hay un cáncer, ya muy poco se puede hacer. Un cáncer muy avanzado, muy poquísimo se va a hacer. Lo que vamos a hacer es derivarlo, ¿no? Derivarla, pero ya no nos compete, no es nuestra área ya, ¿no es cierto? Lo va a ver probablemente el especialista, el oncólogo, el gineco-oncólogo, ¿no? Entonces la idea es actuar mucho antes. Lo ideal, como dice su colega, es actuar antes de que el virus actúe o interactúe con la persona. Sería lo ideal. Pero si ya ingresó a infección, también actuamos ahí. Pero si ya produjo lesiones intraepiteliales, también actuamos ahí. Porque recuerden, en ninguna de estas etapas que acabo de mencionar hay síntomas. Tenemos que actuar ahí, ¿ok? Incluso en los LIEs de bajo grado, en los LIEs de alto grado. Primera fase preventiva, dice Flora, Rosa, primera fase, muy bien. Perfecto, excelente, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver por aquí. Y bueno, entonces ahí entonces hablamos de la historia natural del virus papiloma humano, ¿no? Que sí, pues es necesario que tengamos el PBH de alto riesgo, pero no es suficiente para producir cáncer, ¿ok? No es suficiente para producir cáncer. Entonces ahí vamos a hablar de algo muy importante que son los cofactores. Ahí vamos a hablar ahí. Recordando siempre que el agente causal de un 99,7% es el virus papiloma humano, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poco de los tipos de BPH, de los más de 100 tipos de BPH. Alguna literatura que ustedes van a leer nos van a decir más de 240, más de 200, más de 150. Lo cierto es que hay una gran variedad de PBHs, pero los que nos van a importar para, digamos, para enrolarlo a lo que queremos ahora, es justamente aquellos PBH que van a estar en mucosa, no en piel, en mucosa. Y cuando hablamos de mucosa, vamos a subdividirlo en dos grandes grupos, los de bajo riesgo, y ahí tenemos a los famosos cepa 6 y 11 de bajo riesgo, que en su mayoría, exactamente en un 90%, producen verrugas, condilomas, tanto en la zona genital, pene, vulva, perianal, anal, ¿no? Entonces, y otros, el grupo de abajo que ustedes ven los números en letras pequeñitas que representan el 10%.
Entonces, yo les pregunto, a ver, colegas, ¿cuáles son las dos cepas de BPH de bajo riesgo que producen en su mayoría condilomas o verrugas? ¿Ustedes qué me responderían? Exacto, muy bien. Y yo les digo esto porque a veces muchos se confunden, ¿no? Y dice, ah, tiene BPH 6, entonces tiene riesgo, tiene este cáncer de cuello uterino, va a tener cáncer de cuello uterino. Y esto no es así, ¿ok? Estamos hablando de bajo riesgo y esto solo producen lo que hemos mencionado, condilomas, verrugas en esas zonas genitales que acabamos de hablar, ¿ok? Muy bien. ¿No se escucha? A ver, a ver, a ver. Voy a acercarme más al micrófono. Ahora se escucha mejor. Ok, muchas gracias. Ok, ok. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos. Son las 9:10, 9:15. Regresamos, tomen agua, párense para que podamos cerrar la hora y no estar tan agotados, ¿ok? Vayan a tomar agüita, vayan a los servicios, coman algo y 5 minutos, 9:15 exactamente, retornamos otra vez. Nos volvemos a ver, ¿ok? ¿Listo?
Muy bien, estamos de vuelta. Bueno, espero que hayan tomado, se hayan tomado agua o algo, porque necesitamos mucha energía para esta segunda parte, ¿ok? Yo les voy a ir preguntando un poco más, la segunda clase más y la tercera mucho más. Ustedes van a eh, interactuar bastante, ¿ok? La idea es un poquito seguir haciendo el feedback para que los conocimientos se queden más fijos en ustedes, ¿ok? Bien, miren ustedes. Entonces yo les preguntaba, ¿no? Si yo tengo el PBH 6 y 11, estamos hablando entonces de que hay un riesgo en la gran mayoría, un 90% de los casos que, ¿no? Para desarrollar, para desarrollar condilomatosis, para desarrollar verrugas, ¿ok? Pero sí, nosotros hablamos ahora del otro grupo que también puede situarse en la mucosa, estamos hablando de los PBH oncogénicos o de alto riesgo de cepas 16 y 18, miren ustedes que en un 70% de los casos pues van a producir lesiones, primero infecciones por VIH, lesiones, incluido el cáncer de cuello uterino. Entonces, pregunta, si yo les pongo como una interrogante, ¿cuál de los PBHs más frecuentes o más prevalentes produciría cáncer de cuello uterino o riesgo para cáncer de cuello uterino? Y les pongo 6, 11, 16, 18. ¿Cuál de los cuatro, cuánto de estos cuatro producen cáncer de cuello uterino? ¿Qué me dirían ustedes? 16 y 18, perfecto, ¿no? No 6 y 11. Ahora, yo podría también preguntar así, ¿no? Ok, si mi paciente tiene PBH 6 y tiene 11, ¿hay riesgo indirecto de que podría tener riesgo de tener PBH 16 y 18? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible si mi paciente tiene 6 y 11? Claro, Er le dice sí, Mar le dice claro, ¿no? ¿Por qué? Porque los PBH como 6 y 11 se transmiten por relaciones sexuales, coitales o compartimiento de secreciones. Por lo tanto, si hay 6 y 11, probablemente, no estoy diciendo, no estoy asegurando, probablemente también haya PBH de algún tipo de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ver su historial, ver qué grupo etario pertenece, qué pruebas se le puede realizar a la paciente, etcétera. Cada paciente va a ser un universo único y diferente, ¿ok? Y miren, el 30% de los casos me va a producir cáncer o riesgo para cáncer de cuello uterino, en un 30%, los demás cepas que están en minúscula o en letras pequeñas en este caso, ¿ok? Listo. Entonces, ya ustedes viendo esto también van a darse cuenta que tanto las vacunas o las pruebas moleculares van dirigidas justamente para los de alto riesgo, ¿no? Ya lo van a ver, vacunas para los de bajo y para los de alto. Pruebas moleculares para los de alto riesgo, que ya lo van a ver después ustedes, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los más prevalentes. Y también vamos a ver aquí, miren, existen lo que habíamos mencionado, ¿no? Los de alto riesgo y bajo riesgo que pueden producir los de alto riesgo cáncer o riesgo para cáncer de cuello uterino y los de bajo riesgo que no están asociados al cáncer, pero sí pueden producir condilomas o verrugas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una pregunta. Si yo les digo, en la infección por VIH, ¿siempre van a presentar síntomas? ¿Será verdad o será falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿La infección por VIH siempre va a presentar síntomas? Falso. No siempre, claro. Cuando hablamos de infecciones, no va a haber síntomas. Cuando hablamos de lesiones de bajo grado, no va a haber síntomas. Cuando hablamos de lesiones de alto grado, en el NIC3 sobre todo, o LIE de alto grado, en el NIC3 podría haber algún síntoma, no siempre, pero por ejemplo, podría pasar de que tú estás tratando, por ejemplo, una leucorrea, una cervicitis, y le das tratamiento y no hay remisión. Le das tratamiento, no hay remisión. El cuello de útero es friable, sangra al contacto, hay relaciones, hay sangrado por relaciones sexuales. Entonces te van dando ciertos síntomas que te dicen a ti, no, acá algo está pasando, ¿no? Y luego le pides una citología o una prueba de tamizaje y resulta que sí, pues era lo que sospechabas, ¿no? Pero no siempre va a haber estos síntomas, así que tener mucho cuidado con ello, ¿ok? Bien. Ahora, entonces yo les mencionaba, si yo tengo una célula pretumoral, no estamos hablando de cáncer, sino de una célula pretumoral,
yo decía, y la teoría nos dice que si le agregamos cofactores de riesgo, o factores de riesgo, entonces esto podría transitar hacia el cáncer de cuello uterino. Bueno, vamos a ver entonces estos factores de riesgo. ¿A qué se refiere? En resumen, vamos a ver que estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen virus papiloma humano oncogénico persistente. Y cuando hablamos de persistencia de un virus oncogénico, ¿qué quiere decir? ¿Alguien tiene alguna idea de qué quiere decir un virus papiloma humano persistente? A ver, ¿por qué es persistente o por qué llamamos transitorio a otro tipo de VPH? Transitorio y persistente. En este caso, como factor riesgo debemos tener un PBH persistente. ¿M? Y cuando hablamos de persistencia significa que yo tengo un PBH oncogénico que tiene o está en el organismo más de 2 años. ¿Ok? Y por eso se le llama justamente virus papiloma humano persistente. Sin embargo, si yo he tenido PBH, pero al año yo ya remití, ya limpié ese PBH, ya no lo llamaré VPH persistente, sino transitorio. ¿Ok? Entonces, factor número 1, tener un virus papiloma humano de alto riesgo que sea persistente. Primer factor de riesgo. Segundo factor de riesgo, número de parejas sexuales. Mayor número de parejas sexuales es un factor riesgo, sí. Según la OMS, nos da un número donde la cual nosotros ya consideramos factor riesgo. ¿Cuál es ese número? ¿Cuántas parejas sexuales ya consideramos como riesgo para poder tener PVH? Bueno, según la OMS nos dice más de 2 parejas sexuales. Algunos se pueden sorprender, pero ¿cómo, no? Sí, cuanto mayor número de parejas sexuales tengamos, mayor será el riesgo que podamos tener para cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hagamos nuestra consejería a nuestro paciente en la consulta, ¿no? Que siempre deberían protegerse o usar el condón, inclusive en una relación estable, entre comillas, una relación estable, entre comillas. ¿Sí? Luego vamos a ver que el inicio de las relaciones sexuales a muy temprana edad también es un riesgo, ahorita lo vamos a explicar por qué. Pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo el caso del VIH, también es un factor riesgo. Mujeres que han tenido varios partos a términos también y mujeres fumadoras o también llamamos, ¿qué ha pasado con las mujeres fumadoras? Que se ha encontrado según estudios que aquellas que fuman tienen una baja inmunidad en el organismo de esta paciente fumadora, ¿no? Entonces, vamos a ir pasito a pasito detallando algunas cuestiones aquí. Otros factores asociados que están vinculados con la adquisición de infección de VIH en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, va a ser aquellas mujeres que son jóvenes, menos de 25 años, número creciente de parejas sexuales que están en riesgo de adquirir VIH, ojo. Primera relación sexual a una edad temprana, de menos de 16 años, pareja masculina que no tiene o que tiene, mejor dicho, o ha tenido múltiples parejas sexuales, es decir, tengo una mujer, digamos, ¿no? Por decir una mujer, que ha tenido, que su única pareja sexual es su pareja, pero su pareja ha tenido muchas parejas sexuales. Esto ya es un riesgo para adquirir PVH por su pareja, ¿ok? Vamos a ver aquí que otros factores de riesgo, por ejemplo, va a ser la ausencia de tamizajes o tamizajes inadecuados, infección por PVH o coinfecciones teniendo el PVH. Coinfección significa tener otra infección que no sea PVH, por ejemplo, con clamidia o con herpes tipo 2, porque sabemos que estas pueden causar laceraciones o lo que conocemos como una colpitis, y estas pueden facilitar la entrada del virus, ¿ok? Iniciar las relaciones sexuales menos en edad de menos de 16 años. ¿Por qué? Porque hay una ectopía inmadura todavía en esta población muy joven. Tener varias parejas sexuales, más de 2 parejas sexuales, ya es un riesgo. Tener una pareja sexual que ha tenido muchas parejas sexuales, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual, esto ya también aumenta el riesgo, incrementa. Una mujer que tenga multiparidad, más de 4 gestaciones a término, mujeres que cursan con el tabaquismo,
que aquí podemos tener los grupos que son aquellos que fuman netamente y aquellos que son fumadores pasivos, ¿no? Pero que está conviviendo en el mismo ambiente. O también la inmunodeficiencia en los pacientes. Tenemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que cursan con VIH sin tratamiento, pacientes que tienen problemas inmunológicos, por ejemplo, en el caso de pacientes que son diabéticos, con mal manejo del tratamiento de su diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Otras cuestiones tienen que ver, por ejemplo, en un estudio que se realizó determinando los factores de riesgo para cáncer uterino, que se hizo acá en Perú. Vamos a ver qué nos dicen algunos alcances de estos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquellas mujeres con riesgo de cáncer uterino que se presentó, por ejemplo, con más frecuencia en multigestas, más o menos un 59,3% y multíparas en un 55,6%. Otro de los factores era, para cáncer uterino, era, por ejemplo, en este estudio que se presentó mayormente en el inicio precoz de las relaciones sexuales, estamos hablando de 13 años, 14 años, para cada caso un 18,5% de riesgo. O el otro también era factores de riesgo de tener muchas parejas sexuales. Y ahí el estudio nos decía, a mayor número de parejas sexuales, pues mayor riesgo de cáncer uterino. Y vamos a ver por aquí, el tener dos parejas o más también incrementa el riesgo para cáncer uterino, ¿no? En aquellas mujeres que, por ejemplo, son fumadoras, ¿no? Hemos visto que los estudios nos dicen que se han encontrado subproductos del tabaco en el moco cervical de las mujeres fumadoras. Y nos hablaba también que el sistema inmunológico de estas pacientes fumadoras era menos efectivo que las pacientes que no fumaban y que la relación directa del número de cigarrillos fumados por día aumentaba también directamente proporcional al riesgo para cáncer uterino. Es decir, a mayor número de cigarrillos fumados por día, pues mayor riesgo de cáncer uterino. ¿Ok? Muy bien. Ah, aquí hay una pregunta. ¿Por qué las mujeres más de 4 gestaciones es un factor de riesgo? Bueno, tiene que ver por cuando tenemos un periodo de gestación, hay estímulo estrogénico, ¿no? Por el mantenimiento de la gestación y se relaciona con estos periodos largos de gestación constante con los estímulos estrogénicos y que estos podrían ser un factor riesgo para cáncer de cuello uterino, ¿no? No es que estos factores directamente están relacionados con el cáncer de cuello uterino, son factores de riesgo, pero más no son determinantes para cáncer de cuello uterino. Recuerden esto, son factores de riesgo que pueden exacerbar un síntoma que pueda tener una paciente determinada, ¿no? La IARC, por ejemplo, nos habla de un subproducto del cáncer, por ejemplo, que en casos de aquellas mujeres que han fumado, por ejemplo, tienen riesgo al cáncer del pulmón, a la cavidad oral, la laringe, etcétera, pero los estudios también han determinado que estos mismos no pueden repercutir en el cuello del útero, ¿no? Y otros órganos también, como la médula ósea. Y se hablaba de que más de 5.000 compuestos químicos en el tabaco y más o menos 62 productos o compuestos de este mismo componente del cigarrillo habían sido avalados por la IARC y consideraban como suficientes evidencias para que sean estos cancerígenos o carcinogénicos, tanto en animales como en humanos, según el estudio, ¿no? Entonces, el moco cervical de estas fumadoras contenía cantidades que eran medibles de estos componentes del cigarrillo y también de estos metabolitos, por ejemplo, como el benzopireno, la nicotina y los derivados de esta, ¿no? Entonces, esto está bien estudiado, entonces siempre que tengamos un paciente o una paciente hay que preguntar, señor, ¿usted fuma? ¿Cuántos cigarrillos al día? Etcétera. Ya estamos identificando un factor de riesgo, ¿ok? También hay estudios, y este estudio es controversial porque hay estudios que sí apoyan esto y otros estudios que no, y es el uso de las hormonas por más de 5 años, que va a aumentar ligeramente el riesgo para cáncer uterino. Entonces, este estudio nos dice que hay una asociación directa de los anticonceptivos orales y el cáncer uterino
y que esto se podría complicar en el sentido de que, vaya, el estudio, mejor dicho, podría dar a entender de que sí, efectivamente hay un riesgo para cáncer de cuello uterino, pero también podría haber una confusión con aquellas pacientes que usan anticonceptivos y a la vez el comportamiento sexual de estas mujeres son de riesgo. Entonces, habría un sesgo, ¿no? Habría que ver si realmente las que usan anticonceptivos orales cómo ha sido esa conducta de riesgo. De alto riesgo, obviamente que definitivamente ya es un factor de riesgo el comportamiento sexual, ¿no? Versus la que no. Entonces lo que hay que ver aquí es evaluar riesgo-beneficio, ¿ok? Ya que hay estudios controversiales y hay estudios que dicen que sí, entonces tengamos un paciente que ya lleva más de 5 años con anticonceptivos orales, darle la alternativa de que pueda cambiar a otro método. ¿Que podría ser inyectables? Sí, puede ser mensuales, trimestrales, de cobre, etcétera, las que hubiera. Obviamente, siempre teniendo a la mano los criterios médicos de elegibilidad, porque recuerden, bajo esta norma siempre tienen que ser aplicados los anticonceptivos, ¿no? El estudio va dirigido, este estudio de factor de riesgo, solamente a aquellos que sean anticonceptivos orales, más no de los otros tipos. ¿Ok? Así que podría usar los otros si los criterios médicos de elegibilidad así lo prescriben para cada paciente que ustedes estén tratando. Bueno, otros factores como concomitantes puede ser clamidia, herpes, ¿no? Porque ya hemos visto que esto puede lacerar el epitelio y puede ayudar y facilitar de que el BPH pueda ingresar más fácilmente y no solo eso, otras ITS también, ¿no? Entonces, un poco para responder también la pregunta y afianzar un poco la pregunta de por qué las mujeres de más de 4 gestaciones eran un factor de riesgo, era justamente por esa asociación de los cambios hormonales y también otro factor importante dentro de la mujer embarazada era el sistema inmunitario, ¿no? Durante el embarazo, también es un factor de riesgo que aumenta el riesgo justamente porque hay cambios en el sistema inmunitario. Baja un poco este sistema inmunitario por efectos de albergar al feto que está dentro del vientre de esta mujer, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, las bases o los fundamentos para colocarlo como factor riesgo en este punto, ¿no? Y vamos a ver que el tipo de BPH es el cofactor más fuerte que afecta el riesgo de cáncer uterino, claro, ¿no? No es lo mismo hablar de BPH de 6 u 11 versus 16 y 18, ¿no? Y la carga viral del PBH. Aquí hablamos exclusivamente con aquellos que son muy prevalentes, como el PBH 16, ¿no? Y el 18 también, ¿ok? Algunos factores inmunológicos, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene VIH. Este paciente no lo sabe, está inmunosuprimido, no lleva tratamiento adecuado para el tratamiento Targa para el tema del VIH. Este paciente ya tiene un factor riesgo, ¿no? Que está comprometiendo la inmunidad y por lo tanto es un factor riesgo inmunológico. Y aquellos también que, más raro, pero aquellos que que han recibido trasplante, por ejemplo, tienen mayor riesgo también para hacer cánceres anogenitales que están asociados al PVH, ¿no? Y algo un poco más raro, que es la exposición al dietilestilbestrol, al DES, que este es un medicamento que digamos, usaban aquellas mujeres embarazadas en los años 1940, 1971, en ese rango de años, que usaban estos medicamentos para justamente prevenir el aborto o el parto prematuro. Entonces, esto es un medicamento estrogénico sintético que se daba a estas mujeres cuando había riesgo de aborto o parto prematuro. En estas mismas, este dietilestilbestrol se relaciona con el aumento elevado del riesgo de adenocarcinoma de las células claras de la vagina y el cuello uterino en aquellas, no directamente estas mujeres que consumieron este producto, sino a las hijas de estas mujeres que habían usado este fármaco que era preventivo del aborto, ¿no? Y parto prematuro. Entonces, aquellas que usaron en este periodo, había ese riesgo. Y este riesgo podía persistir a medida que estas mujeres se van a acercar, o sea, las hijas se van a acercar a los 40 años. Y a pesar del riesgo relativo muy elevado para la población general, este tipo de cáncer todavía es muy poco frecuente. Estamos hablando de 1 en 1000 hijas expuestas a este medicamento que podría presentar un cáncer de células, un carcinoma de células claras. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos aquí?
A ver, es verdad que ya han prohibido el uso de medroxiprogesterona, ¿sabe algo? Herly, no sabría decirte, voy a investigar y para mañana te traigo esto, voy a hacer un copy-paste de esto. No sabría decirte, yo hasta ahorita no me he enterado de ello, pero prometo verlo. Listo, entonces voy a leer el mensaje por aquí nuevamente. Y era si es que la prueba, ¿no? Muchas gracias por el mensajito, ya para poder ver solo la pantalla y que ustedes se concentren en esto. Es que sí, pues, ¿no? Si yo tengo una prueba molecular negativa para los PBH de alto riesgo, yo digo, ok, en 5 años estás negativo, no tienes PBH, pero en 5 años hay que volverte a hacer, ¿ok? Si sale positivo, la conducta es distinta, pero si sale negativo, ahí sí hay que mandarla a hacer otra PBH en 5 años, máximo. Muy bien, vamos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos? Hacemos una Hacemos dos cosas cuando tenemos todo, digamos, todo este panorama que acabamos de ver. Para poder evitar el PVH, para poder evitar la infección, para poder evitar lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado, para poder evitar el cáncer uterino, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos dos estrategias, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Hoy vamos a hablar un poco de la prevención primaria y obviamente que mañana terminaremos ya hablando de la prevención secundaria y en qué consiste esta. Bueno, a grandes rasgos, la prevención primaria, yo les pregunto esto. Si yo quiero evitar que el PBH interactúe con mi paciente, ¿yo hablaré de prevención primaria o secundaria? ¿Qué dicen ustedes? Lourdes dice, ¿por qué cada 5 años? Bueno, por la explicación que acabo de dar, ¿no? Que en 5 años la relación no necesariamente va a ser monógama, puede ser que una de las dos partes de la relación haya tenido relaciones con otra persona, y dos, porque no siempre las parejas continúan juntos en el lapso de 5 años. Puede haber ruptura y comenzar con otra relación, ¿no? Por ello es que hay que ver además no sabemos las conductas de riesgo de cada paciente, por ello es que por prevención se hace cada 5 años. Aquí no dice primaria, claro, primaria. Pero ¿qué pasa cuando yo dentro de la prevención primaria voy a decir, ok, ¿qué hago en la prevención primaria? Yo no quiero que el PBH pues se tope con la persona, con mi paciente o conmigo. ¿Qué hago dentro de la prevención primaria? Y es lo que vamos a ver, ¿no? Flora nos dice la vacuna, por supuesto, la vacuna, pero también hay algo más que vacuna. ¿Qué más podemos hacer dentro de la prevención primaria? La vacuna es el gol estándar, ya lo tenemos clarísimo. La vacuna es nuestra bandera de batalla, donde vamos a hacer bastante. Es más, ahora se están vacunando más a las niñas y a los niños. Y vamos a ver que ha variado el grupo etario, ¿no? Antes solo se vacunaba a las menores de 13 años, ¿no? Em, Aquí nos están preguntando, educación sexual nos dice por aquí Alison. iPhone nos dice educación, estilos de vida saludable, Flora. Excelente, muy bien. Y por aquí nos están preguntando algo más, ¿no? Las mujeres que usan ACO o anticonceptivos orales por ovario poliquístico también son poblaciones de riesgo aunque no tengan actividad sexual. No, no tiene nada que ver el síndrome de ovario poliquístico con esto. Todavía no he leído literatura sobre el ovario poliquístico que esté relacionado con cáncer uterino. Si te refieres al consumo de anticonceptivos para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico en algunos casos, no habría el riesgo porque esto no es un tratamiento que dure más de 5 años. Estos son meses que van a usar el ginecólogo, utiliza el medicamento probablemente un par de meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Así que no generaría un riesgo ahí. Identificación de factores de riesgo y tamizaje, dice Brigitte, claro, ¿no? Identifico qué factores de riesgo hay y tamizaje. Bueno, el tamizaje sí ya no está dentro de la prevención primaria. El tamizaje lo colocamos ¿dónde? En la prevención secundaria, ¿ok? En la prevención secundaria, ¿sí? Muy bien. Información, educación, nos dice Flora, iPhone, secundaria, claro, en la secundaria, muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito de esto, prevención primaria, ¿no? Y aquí lo tenemos. Dentro de la prevención primaria, lo que debo hacer yo trabajar bastante la educación, tengo que trabajar, bueno, ahí se habla mucho de educación sexual integral, sí o sí.
para poder prevenir y controlar lo que nosotros queremos evitar, que es el cáncer uterino. Y viene el tema de la vacunación contra el virus papiloma humano, ¿no? Entonces, depende de dónde nos encontremos, podemos estar en un establecimiento de salud, pues se tiene que hacer actividades de prevención y control del cáncer que en el área que se esté responsable del cáncer uterino, en el área de planificación también, ¿no? Y la consejería se debe dar sí o sí a todos nuestros pacientes, ya sea en consulta mismo, porque lo que se quiere hacer aquí es la prevención, ¿no? La prevención, y eso se puede hacer en diferentes áreas del servicio de atención de salud sexual y reproductiva, donde yo me encuentre. Y no solamente debería hacerlo la obstetra, lo tiene que hacer todo el equipo multidisciplinario, debería hacerlo idealmente todo el equipo multidisciplinario. Habría que preguntarnos cuántas de nosotras como obstetras, donde sea que estemos laborando, hospital, clínicas, consultorios, establecimientos de salud, lo estamos haciendo actualmente. Tenemos que preguntarnos, respondernos y ante ello hacer estrategias para poder hacer la prevención primaria, ¿no? Luego, ver las formas de hacerlo presencialmente, puede ser virtualmente, con herramientas TIC, con charlas presenciales, con juegos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la prevención primaria, sí es importante la parte de la educación y eso lo vamos a hacer a través de la consejería, charlas, de diferentes herramientas que utilicemos. Lo vamos a estar identificando los factores de riesgo, como habíamos mencionado ya anteriormente, y también el gol estándar, pues siempre va a ser la vacunación. ¿Ok? La vacunación. Y justo uno de los puntos que también tenemos que abordar es eso, la vacunación dentro de la prevención primaria, ¿no? Vacunación contra el virus de papiloma humano, perdón, y educación en factores de riesgo, sí o sí. Educación en factores de riesgo es digamos, es clave también. Y entonces, si nosotros hablamos de PVH, hablamos de factores de riesgo, la población va a estar enterada de qué es. Primero tengo que conocer qué es, cómo actúa, cómo puede estar en mi organismo y qué puede pasar en mi organismo, ¿no? Entonces, de esa manera yo conozco y además que existen herramientas que son gratuitas y que existen herramientas donde yo puedo realizarme y que estos procedimientos son de una manera y no son de otra manera, que a veces, muchas veces los pacientes vienen con diferentes mitos de la prueba, ¿no? No me hago el Papa Nicolau porque me han dicho que me hacen doler, me hace sangrar. No me hago, si vamos a entrar en mamografía, dice, no me hago la mamografía porque es dolorosísimo. Yo les puedo decir y doy fe de eso que no es doloroso, o sea, es incómodo, obviamente, ligeramente molesto, sí, pero digamos, se soporta, ¿ok? Tolerable. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco desmitificar aquellas cuestiones que vienen ya los pacientes con miedo, mucho temor, para poder hacer una consulta amigable y que esto a su vez, nuestros pacientes sean voceras para otras mujeres y éstas también no tengan miedo al momento de acudir para hacerse las pruebas de tamizaje que nosotros requerimos hacerlas a ellas, ¿no? Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver aquí entonces educación para prevenir factores de riesgo, ¿no? Hablo de consejerías integrales, charlas, etcétera. Y aquí el objetivo es eso, identificar cuáles son estos factores de riesgo en mi paciente, fortalecer aquellos cambios de conductas de riesgo que yo he identificado en mi paciente, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? A través de los 5 pasos de la consejería, ustedes lo saben muy bien. Identifico el factor riesgo, determino estos cambios de conducta, ¿no? Y identifico por qué la paciente está viniendo, y esto lo hago en la población general para identificar estos factores de riesgo, y lo tenemos que hacer todos, todo el equipo multidisciplinario si queremos tener resultados grandes, ¿no? No podemos limitarnos solo a nosotras y a veces ni siquiera estamos hablando de que el 80% o que llegamos al 100% de obstetras lo realicen actualmente. Por eso nos decimos, cuando inicié la clase, ¿cuánto de nosotros, preguntémonos, está haciendo la consejería? Todos los días de tu labor que estás haciendo, en tu trabajo, donde estés. ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Estamos capacitados para hacer eso? De que lo podemos hacer, lo podemos hacer, pero ¿estamos capacitados y capacitadas? Entonces, la otra estrategia es para poder hacer la misma educación a través de la virtualidad con uso de herramientas TIC, como lo hemos hecho al inicio de clase, por ejemplo, ¿no? O sea, la podemos hacerlo más dinámico, dependiendo qué grupo estamos manejando, lo podemos hacer.
¿sí? Y bueno, vamos a ver entonces aquí eh, que una de las cosas claves o gol estándar según las investigaciones lo denomina a la vacuna contra el papilomavirus humano. Sabemos que estas vacunas están muy bien respaldadas con muchos estudios. Por lo tanto, esto tiene respaldo científico en la FDA de los Estados Unidos. Esta misma vacuna es segura, es eficaz y esta está indicada exclusivamente para la prevención y la protección contra la infección de los principales genotipos oncogénicos de PVH. Estamos hablando del cáncer cervical, verrugas genitales, el 6 y el 11, y dependiendo si es la tetravalente o la nonavalente, pues nos va a ir cubriendo con cierto tipo de cepas de virus de PVH, ¿no? ¿Para qué se indica esta vacuna? Bueno, está indicado para prevenir el cáncer de cervical por el PVH, sobre todo 16 y 11, para prevenir neoplasias o lesiones intraepiteliales, conocidos como antiguamente conocíamos NIC1, NIC2, NIC3, para prevenir ello, para prevenir verrugas genitales causadas por el PVH de bajo riesgo, el 6 y el 11, ¿no? Entonces, para ello está indicado. Y con el respaldo científico que tiene, a veces van a haber personas que no son profesionales o que son pacientes mismos y te van a decir, ¿no? Pero es que yo he escuchado que el PVA, que la vacuna contra el PVH, pues he visto un caso de que las niñas se han desmayado, un caso que se ha vuelto paralítica, otro caso que ha fallecido. Bueno, lo que siempre hay que hablar es con evidencia científica. Incluso yo he tenido colegas dentro de los cursos que yo dicto que por ahí también tienen dudas. Lo único que hay que hablar aquí es con la verdad. Toda evidencia científica respalda lo que uno habla. Entonces, la evidencia científica ha demostrado que la vacuna contra PVH es segura y es eficaz. Y no solo lo dice un estudio, lo dicen cientos de estudios con respecto a la vacuna. Por lo tanto, siempre que haya duda en la población, hay que respaldarnos con la evidencia científica. Si alguien te dice lo contrario, bueno, muéstrame la evidencia que dice lo que tú afirmas. Y van a ver que no van a encontrar evidencia científica con alto rigor académico. ¿Ok? Entonces, los estudios nos dicen también que si vacunamos hay un beneficio costo-efectividad. Es decir, que la vacuna contra PVH en la salud de las mujeres peruanas, si vacunamos, nosotros vamos a ver que el costo que se tiene o se tendría por no vacunar va a incluir el costo de la misma infección o enfermedad desde el diagnóstico mismo, el tratamiento y el seguimiento de la infección con el virus papiloma humano de alto riesgo. Y por lo tanto, si hay cáncer de uterino, también con este mismo del cáncer de uterino. Y esto mismo, todo este proceso demandaría un gasto de más o menos, miren, 15.580.000 dólares anuales. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que es más barato, digamos, vacunar a nuestra población que curar la infección o las lesiones o el cáncer. En el Perú, desde 2001, se introdujo la vacuna contra el virus papiloma humano en el esquema nacional de vacunación peruano. ¿Ok? Desde ahí hemos visto que primero se iniciaba las vacunas contra la vacuna contra el PVH, que era la bivalente, ¿no? La Gardasil, por ejemplo, la tetravalente, ¿no? Que era para los 4 cepas que nosotros ya conocemos, que las cepas 2 de bajo riesgo, el 6 y el 11, y contra las otras 2 cepas oncogénicas, que es el 16 y 18. 4, para 4 tipos de VPH. Aprobado desde 2006 por la FDA, ¿no? Y vamos a ver ustedes que también conocen que es la otra vacuna, que es la Gardasil 9, que es la nonavalente tetra 4, nona 9, 9 tipos de VPH. Y aquí los VPH sí están incluidos la 6 y el 11, está también la 16 y 18, la 31, 33, 45, 52, 58. Pregunta, ¿cuál de las dos vacunas de la tetravalente y esta nonavalente será más completa? Pregunta número 1. Por aquí Herley nos dice, es mejor hacer prevención antes que tratar de operar. Sí, es mucho mejor, Herley, más económico para el país. La nonavalente, claro, ¿no? La nonavalente. ¿Me protege para más cepas? Sí.
Quiere decir que si me aplico la nona valente, o sea, el Estado gratuitamente, ¿cuál es lo que nos proporciona a la población en general? ¿La nona valente o la tetravalente? La tetravalente, ¿no es cierto? Exacto. La nona valente, si uno quisiera, se lo puede colocar en clínicas, etcétera, o sea, no hay problema, pero es mucho más cara, es más completa, sí. Pero algunas pacientes confunden, yo me voy a colocar la nona valente, entonces eso quiere decir que estoy más protegida y eso quiere decir que entonces me vacuné y ya me olvido de todo lo demás. No, así te coloques la tetravalente o la nona valente, no es sinónimo de que el riesgo no ha desaparecido. ¿Ha bajado el riesgo? Sí, pero no ha desaparecido. Entonces, los tamizajes van para aquellos que se colocan nonavalente o tetravalente, cualquiera de los dos, los tamizajes siempre, siempre se van a realizar en las mujeres, siempre, siempre, ¿ok? Eso no hay que olvidarnos. Bien, aquí está. Aquí hay una pregunta, ¿se puede vacunar a mujeres que ya tienen actividad sexual y aquellas que tuvieron una prueba para y dio positivo? Sí, sí, se puede vacunar. Claro que sí. Aquellas mujeres que ya tuvieron relaciones sexuales se pueden vacunar, tanto la tetravalente como la nonavalente. Si se han hecho una prueba de PVH, una prueba molecular, donde, digamos, salió PVH, no sé, 16, ¿me puedo vacunar? Sí, se puede vacunar. ¿Hasta qué edad? Los estudios nos dicen actualmente que hasta los 45 años se pueden vacunar. Que cuando lo hagamos más temprano es mejor, claro, porque va a haber mayor protección, definitivamente, ¿no? Pero sí se pueden vacunar. Bien, inicialmente se decía que se tenía que vacunar a niñas de 9 a 13 años, ¿no? Y acá hay varios estudios que se colocaban en varias regiones de nuestro país. Para el 2021 solo habíamos alcanzado el 10,4, por ejemplo, por ciento según las regiones, veíamos que las coberturas eran muy bajas, ¿no? En las primeras dosis, porque se colocaban anteriormente en 2 dosis. Entonces eso representaba que las niñas que no se vacunaban tenían un 70% de poder tener cáncer de cuello de útero, de vulva, ano, vagina, o un 90% y o un 90% de riesgo de tener verrugas genitales. Entonces, ya para el 2022 se vio que en plena pandemia, pues incluida la vacuna para PVH y la vacuna contra la COVID se colocaban juntas. No sé si se acuerdan ustedes de esa época de la pandemia, con la mira de que se levanten las coberturas, ¿no? Y ya luego para el 2023 se hablaba de una dosis, ¿no? En niños de quinto de primaria entre 9 y 13 años, ¿no? Mm, Hoy por hoy estamos hablando ya de, ahora, siempre nos hablan de qué es lo que pasa después de una vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Como cualquier vacuna, va a haber efectos secundarios de la propia vacuna, es decir, que en la zona que se vacuna puede haber enrojecimiento, puede haber un pequeño adormecimiento de la zona que se ha aplicado la inyección, puede haber fiebre, ¿no? Y sensación de fatiga, ¿no? Si hay una fiebre o posible fiebre, se puede tomar cualquier antipirético, ¿no? O analgésico, en este caso el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Como prevención. Y también sabemos que a partir del 2024, según la norma técnica 218, es donde ya nosotros sabemos que hasta la edad tanto a partir de los 9 años hasta los 18 años, tanto en niñas, niños, adolescentes, hombres, varones y mujeres, se pueden colocar una sola dosis de la tetravalente para prevenir el cáncer de cuello uterino como estrategia. Según la resolución ministerial, ese es lo que nosotros manejamos actualmente, ¿no? Y también es importante entender aquí que esta vacuna recombinante o la tetravalente, em, según el MINSA, pues esto sabemos que es gratuita y nos va a proteger contra cepas del 16 y 18 de alto riesgo y de bajo riesgo 6 y 11. Es decir, me va a prevenir o me va a bajar el riesgo de cáncer uterino, pero también el riesgo en un 90% de verrugas, de padecer verrugas. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta cuando los pacientes pues nos dan sus dudas o alcances de las dudas que puedan tener contra de la vacuna y qué es lo que hace la vacuna en su organismo. Y también vamos a ver que de lo que hemos hablado es todo esto de acá y que la población que tiene VIH
tanto asintomáticos como sintomáticos, se va a colocar en estos pacientes 2 dosis, ¿no? La primera en el primer contacto que se tiene con esta población y el segundo a los 6 meses de aplicado la primera dosis. Ujú. Sí, en hombres es una sola dosis igual que las niñas. Sí, va a haber discrepancia entre un país y otro, pero nosotros nos basamos en la norma técnica que ya tenemos, ¿no? En el Perú se aplica esto. Ahora, nosotros mañana, bueno, la transición a monodosis, ¿por qué es que se daba, no? Porque esto está basado en las recomendaciones del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico, la SAGE, de la Organización Mundial de la Salud, y justamente por estos estudios es que se oficializa que se aplicará una sola dosis, porque esta se ha comprobado que es altamente eficaz para la población sana de 9 a 18 años, y esto justamente facilita el cierre de esas brechas que estábamos hablando, ¿no? Brecha de vacunación a nivel nacional en niñas o en mujeres y varones hasta los 18 años, ¿no? Antes no se vacunaba, ahora sí, y estamos poco a poco cerrando esa brecha. ¿Ok? Bueno, esto vamos a hablar la parte de la prevención, un poco vamos a hablar de la parte primaria, algunas pinceladas, pero también vamos a hablar de la prevención secundaria, porque no quiero ahondar mucho en esto, porque quiero centrarme también en algunas pruebas de tamizaje, como es el Papa Nicolau, un poco vamos a hablar de la IVA, la prueba molecular, ¿no? Tenemos mañana 1 hora para abordar esto y luego vamos a abordar la introducción para lo que es el cáncer de mama también. Entonces, cualquier duda que hubiera, mañana me lo hacen llegar, ¿ok? Muy bien. Obstetra, ¿podemos relacionar a las verrugas genitales con el virus de bajo riesgo o no necesariamente? Sí, las verrugas genitales son por cepas de bajo riesgo. Sí están vinculadas con bajo riesgo, ¿ok? La más común es la 6 y la 11, por ejemplo, que están vinculadas. Tú ves una verruga y probablemente esto estamos hablando en relación directa con cepas 6 y 11 en un 90% de los casos. Que pueden ser otras cepas, sí, pero es menos frecuente, un 10% de las otras cepas también, ¿no? Chicos y chicas, muchas gracias. Mañana espero que ustedes también, así como hoy, sean muy interactivos, que pregunten. Mañana les voy a traer casos, 2 casitos o 3 casitos de lo que es IVA y tal vez de citología también, para que ustedes en ayuda conmigo, pues vayamos resolviendo estos casos, ¿ok? ¿Cuántos somos? Tal vez mañana haga grupos, somos 78. Dependiendo cuántos somos mañana, tal vez los reúna en grupos para que hagan, pero somos regular. Ya, mañana no hay problema, lo vamos a resolver también conjuntamente. No hay problema, ¿ok? Muy bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal.